¿Cuántas veces has buscado en tu trabajo, en tus logros o en tus relaciones personales, pero al final del día te has sentido vacío o vacía? Dios te bendiga, familia. Hoy quiero hablarles sobre algo que a todos, sin excepción alguna, hemos sentido, hemos pensado, hemos considerado en nuestras vidas: el buscar la paz. Pero déjame decirte que la paz verdadera, esa que no depende de las circunstancias, esa que va más allá de lo que tú y yo vemos, va más allá de lo que tú y yo tocamos, y va más allá también de lo que podemos de alguna manera controlar. Esa paz, como cristianos, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, quien puede traer paz a nuestro corazón, quien puede traer paz a nuestra mente y puede traer claridad a nuestra vida para que nosotros, tú y yo, podamos vivir en una verdadera paz, en un sentido correcto de lo que es la paz. El mundo, aparentemente, con el ruido que hace, puede decirte que la paz lo puedes encontrar con los recursos materiales, en los placeres de la vida, pero eso es lo que el mundo te ofrece. Pero la paz de Dios es distinta, la paz de Dios es duradera, la paz de Dios es verdadera y la paz de Dios es eterna. A ver, el mundo te va a tratar de llevar a lugares equivocados donde puedes encontrar la supuesta paz y a lo mejor de algún momento te puedes sentir bien, pero ese momento pasa y puedes decir: ¿ahora qué sigue? ¿Ahora dónde voy? Me encuentro insatisfecho, puedes estar insatisfecha. ¿Por qué? Porque entonces no era la verdadera paz. Y esos lugares equivocados donde a veces se busca la paz te deja vacío. Y es un privilegio, familia, el día de hoy tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 3, versos del 18 al 22, donde tú y yo vamos a aprender cómo encontrar la verdadera paz. Y es que en el mundo, te digo, hay mucho ruido, hay mucha confusión, pueden haber muchos videos, mucho coaching de cómo poder alcanzar esa verdadera paz, pero esa paz de alguna manera está haciendo que la busques con las cosas que son externas, pero la palabra de Dios te va a llevar a que internamente esto pueda cambiar. Y no te estoy hablando de una manera en que tú y yo lo vamos a hacer o lo vamos a alcanzar, sino que es Dios quien lo hace en nuestra vida y se ve reflejado en nuestras acciones, por lo cual vamos a tener paz. No porque tú y yo tratemos de alguna manera, como dice el mundo, de tratar cultivarnos con nuevos hábitos y podemos de alguna manera tener ese equilibrio personal, pero al final del día no es suficiente. No digo que estén mal ciertas acciones, pero no es el centro, no es el todo. El todo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, donde tú y yo sí vamos a poder encontrar esa paz duradera que solamente viene de Él. Amén. ¿Por qué? Porque es grandioso este tipo de estudios de Eclesiastés. Porque muchas veces, incluso como cristianos, podemos tener preguntas existenciales, incluso preguntas circunstanciales del por qué me está sucediendo a mí, por qué esto es injusto, si yo le echo más ganas y al otro le va mejor, o la otra vive mejor y no es una buena mujer, o cosas de esas, ¿no? Mira, Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros. Y el día de hoy vamos a estar aclarando muchas dudas que pueden surgir en nuestra vida. Amén. Así que gracias porque has abierto tu corazón, has abierto tu mente para recibir la palabra de Dios con este estudio, y te agradezco también si nos estás escuchando a través de la radio o por nuestro canal de YouTube, ya sea desde tu hogar, tu oficina, tu trabajo, donde quiera que nos estés escuchando. Gracias. Por así como has iniciado este video, yo te voy a invitar a que te quedes hasta el final porque va a estar buenísimo. Y recuerda que tú y yo juntos estudiamos la palabra de Dios verso a verso, así que por favor, donde quiera que estés, abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 3, verso del 18 en adelante, y juntos vamos a estudiar esta porción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero antes de darle lectura, vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de poder estar reunidos contigo para poder entender y comprender la paz que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, si alguno de nosotros se encuentra frustrado, ansioso, en depresión, preocupado, no lo sé, Señor.
Lo único que sí sé, hermoso Señor, es que tú puedes transformar vidas, que tú lo haces, que lo seguirás haciendo. Y el día de hoy, cada uno de los que estamos escuchando y viendo este estudio, podamos ser transformados en ti y poder tener esa paz que solamente viene de ti. En tu nombre oramos, Jesús, y te agradecemos por esto. Amén. Muy bien, pues vamos a darle lectura del verso del 18 al 20 y después lo vamos a ir desglosando uno por uno. Pero es importante que leamos estos tres. Chécate por qué. La palabra de Dios dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Verso 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eso está muy bueno, familia. Y esto es algo que vamos a iniciar aclarándolo en el que dice que todo va al polvo y todo vuelve al polvo. Y esto es algo que es sincero, que es claro y que debemos de aceptarlo en nuestra vida. Todos en algún momento nos vamos a morir. ¿Qué tenemos en común con los animalitos? Que los animalitos mueren. También nosotros, ¿qué? Vamos a morir. Los animalitos respiran el mismo oxígeno que tú y yo también. Y tenemos en común que todos vamos a volver al polvo, ¿no? Y esto es algo que como seres humanos también nos puede causar ruido, el hecho de pensar en la muerte. Pero déjame decirte una cosa, familia. Aquel que vive en Cristo, aquel que tiene su esperanza en Cristo, no va a morir. La palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, que aquel que cree en Él, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Así que tú y yo tenemos una esperanza. A diferencia de los animalitos, hay una diferencia. Que aunque tú puedes decir, es que ellos también sienten, ellos también tienen emociones o conciencia, mucha gente lo dice así, son muy bonitos, son muy lindos los animalitos, pero sí hay una diferencia entre ellos y nosotros y lo vamos a estar viendo verso a verso. Y chécate lo que dice la palabra de Dios en el verso 18, que dice así. Y entonces a lo mejor podrás, antes de continuar con la lectura, podrás decir que entonces no hay el cielo de los animalitos o el paraíso de los animalitos. Bueno, veamos qué dice la palabra de Dios. En el verso 18 dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres y para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Bueno, aquí podemos ver desde una perspectiva humana de Salomón, que era el hombre más sabio. Salomón, a diferencia de nosotros, evidentemente también por el tiempo en el que él vivió y por el tiempo en el que tú y yo vivimos, tú y yo conocemos a Jesucristo. Jesucristo históricamente vino a esta tierra a salvarnos, a rescatarnos del pecado en el que tú y yo nos encontrábamos, y por gracia de Él, Él nos trae vida eterna a todo aquel que en Él cree. Amén. Ahora, Salomón, a diferencia de nosotros, él no tuvo esta oportunidad de poder conocer a Jesús, y por eso es que él, aún así, a pesar de que él amaba a Dios, vivía bajo el temor de Jehová, después empezó a tener dudas, estas preguntas circunstanciales. ¿Por qué? Porque él no tenía la misma certeza que tú y yo tenemos de la palabra de Dios y de todo lo que ha acontecido verídicamente a través de la historia. Ahora, Salomón puede ver como un fin inevitable que todos vamos a morir bajo el sol, en esta tierra. Al final del día, pues sí, todos vamos a tener que pasar de alguna manera por el ciclo de la vida, pero aquellos que viven en Cristo no morirán, vivirán eternamente. Salomón dice, como mueren unos, así que mueren los otros. Está hablando tanto de los animalitos como nosotros. Y sí, hay un punto que es claro, todos vamos a morir al final del día. Pero a nivel superficial se puede considerar eso, ¿no? Pero a nivel
espiritual y creyendo en la palabra de Dios, en lo que es nuestro Señor Jesús, nuestro cuerpo, el cuerpo de los animalitos, va a retornar al polvo, pero nuestro espíritu irá a lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y esto lo vamos a estar desglosando poquito a poquito más adelante, pero quiero que pongamos la suficiente atención. Y la palabra de Dios dice en el verso 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Es como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Ok. Algunos pueden pensar, ok, entonces todos vamos a morir y es todo lo que hay, todo solamente fue inútil. Eclesiastés nos enseña o nos está mostrando a un rey Salomón en el que dice, bueno, pues respiramos, vivimos, tenemos alegrías, podemos tener tal vez momentos complicados, vamos a disfrutar algunos no, y al final pues, todos vamos a morir. Bueno, de alguna manera, déjame decirte que la realidad de la vanidad no es el final de la historia. El hecho de lo que tú y yo vivamos o de lo que podamos estar haciendo en este mundo no es el final de la historia. Como lo estuvimos viendo en los capítulos pasados de esta serie de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 11, vimos que Dios ha instaurado, ha puesto eternidad en el corazón de las personas, no de los animalitos, sino de las personas. Ahora, con esto, familia, yo quiero decirte que tenemos que ver las cosas desde un panorama humano, pero también como cristianos desde un panorama espiritual y eterno que encontramos en la palabra de Dios. Ver un panorama que es completo y no limitado. Porque lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:10 dice, nos recuerda que Jesucristo ha traído la luz a la vida y la inmortalidad por medio de ¿qué? Del Evangelio. Así que tú y yo, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, tendremos vida eterna solamente por medio de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Esto significa, familia, que desde nuestra perspectiva, en este mundo, dijera Salomón, debajo del sol, pues el ciclo del nacimiento y de la muerte no debemos de considerarlo como el todo, sino que Dios está mostrando que hay algo más, hay algo eterno. Tú tienes un Dios eterno, evidentemente Dios hace cosas eternas y nosotros estamos incluidos dentro de ellos. Ahora, esto no debe delimitar tu existencia o cómo tú vives en este mundo. Debemos de ser de gran bendición en este plano terrenal, no solamente el vivir por vivir y pues, al final pues vamos a llegar con nuestro Señor Jesús. Tenemos que hacerlo de la manera correcta y precisa y también lo vamos a estar viendo más adelante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el verso 20-21. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ok, y aquí podemos ver, familia, cómo Salomón en su sabiduría, de alguna manera, te repito, por la época en la que él vivió y lo afortunados que tú y yo ahora somos en conocer a Jesucristo, de alguna manera activa, viva, real, por medio de la palabra de Dios, es que él pues no puede responder a esta pregunta de ¿quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo? Él tiene esa pregunta, ¿no? Y el mundo también puede tener esa pregunta. Incluso, te repito, muchos podrían
decirle a sus hijos, ¿no? Porque a lo mejor es muy triste cuando se muere tu perrito, tu gatito, tu mascota. Y que digan, no, pues es que ya se fue a mejor vida, ¿no? Ya pasó a otro plano en donde pues, va a estar más contento. Bueno, aquí Salomón se queda diciendo, ¿cómo sabes que el espíritu de los hombres va arriba y el espíritu del animal desciende abajo? Recordemos, te lo repito, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres y ha traído esa eternidad para los hombres, no para los animalitos. Entonces, si hay una claridad el día de hoy para poder responder con sabiduría a esta pregunta. Y querida familia, la Escritura nos lo ha revelado. La palabra de Dios dice en Juan 14:3, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto quiere decir, familia, que hay una esperanza que va más allá de la muerte. Nosotros como humanos, nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una promesa de vida eterna para los que creen que en Él. Es cierto que la muerte no hace distinción entre los hombres y los animales, pero gracias a Jesucristo, tú y yo tenemos esa distinción, tenemos una esperanza eterna y verdadera y duradera, tenemos un propósito que va más allá de lo que nosotros con nuestros propios ojos podamos observar. La muerte, familia, este plano terrenal no tiene la última palabra, la tiene nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús en Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, que vivirá. Así que familia, si tú y yo creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener paz en Él, teniendo claro que lo que pueda acontecer en este mundo no es el todo de nuestra vida, no es el completo de nuestra vida, y tenemos que tener paz y tal vez las cosas no están saliendo pues como tú lo estás pensando o planeando, o como vaya tu agenda. ¿Por qué? Porque Dios tiene mejores planes y mejores propósitos, pero debemos de basar nuestra vida y nuestro enfoque en Jesucristo, no en este plano. Y a veces podemos tener esas preguntas, esas dudas, esas aflicciones, pero la palabra de Dios es clara. No es que esta paz que sobrepasa todo entendimiento es que cuando tú vienes a Jesucristo, pues ya nada te va a pasar. No, es que a pesar de que en medio de las pruebas, a pesar de estar en medio de las aflicciones, pues tú no te vas a friquear, tú no te vas a sacar de onda y tú no vas a estar triste porque sabes que esto pues no es el todo, es momentáneo. Lo eterno es lo bueno, la verdadera vida empieza después de la muerte. Entonces, tenemos que tener paz si nosotros enfrentamos o nos toca la muerte. ¿Por qué? Porque al final del día, el control de la muerte lo tiene ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Y Dios sabe el día, la hora y el momento en el que tú y yo vamos a partir. Y si permanecemos en Cristo, partiremos para estar en su santa gloria. Así que familia, debemos de tener paz. Y también, mientras tú y yo vivimos en este plano terrenal, en este mundo, tenemos que tener responsabilidad aquí y ahora, pero una responsabilidad que esté basada en Cristo. Debemos, familia, de hacer una diferencia. Debemos de impactar el mundo con el amor de Cristo. Debemos de tú y yo, mientras estamos aquí, de extender el reino de Dios y su justicia. Debemos de hablar de la paz. Debemos de hablar de la esperanza, del evangelio y de todo el valor eterno que tiene la palabra de Dios. Así que familia, ¿qué hacemos con nuestra vida sabiendo que todos vamos a morir, que nuestro final es inevitable? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechándolo? ¿Estamos viviendo para Cristo? No vivamos solamente para lo temporal, sino debemos de vivir para lo eterno. La palabra de Dios también dice que Él dará galardones a los suyos, y estos galardones también es por lo que tú y yo hagamos para extender el reino de Dios. Así que vivamos para Cristo y no nos enfoquemos
en las cosas materiales, no nos enfoquemos tanto en nuestro trabajo laboral o personal. Debemos de enfocarnos más en el trabajo que Dios tenga para cada uno de nosotros. No te estoy diciendo que seamos irresponsables, sino todo lo contrario, que no nos quedemos únicamente con una responsabilidad, sino que cumplamos con la responsabilidad que Dios también nos ha mandado. Amén. Así que, amigos, amigas, todos enfrentaremos la muerte. Nosotros no somos como animales que simplemente desvanecen. Tú y yo tenemos una esperanza viva, una esperanza que se llama Jesucristo. Y así que aunque el mundo todo sea vanidad, tú y yo sabemos que hay algo más allá de este mundo. Así que vivamos con una perspectiva que vea más allá de lo visible. Veamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en lo eterno. Amén. Y la palabra de Dios continúa diciendo en el verso 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse de su trabajo, porque esta es su parte. ¿Por qué? ¿Quién lo llevará para que lo vea lo que ha de ser después de él? Y aquí, familia, nosotros podemos ver que Salomón pues sigue teniendo dudas, ¿no? Sigue teniendo esta pregunta que pues de algún modo para él pues no era clara, pero para nosotros sí. El día de hoy tú y yo podemos tener, gracias a nuestro Señor Jesucristo, claridad a nuestra vida y tener certeza real de lo que ha de acontecer a cada uno de nosotros. Salomón de alguna manera está diciendo, ¿quién lo llevará para que lo vea qué ha de ser después de él? O sea, él está preguntando de alguna manera, ¿qué va a acontecer después de que yo me muera? O sea, ¿qué sentido tuvo que pues yo trabajara, que yo me esforzara, que yo estuviera debajo del sol, haciendo todo, si al final del día, pues ahí se acaba? No, no se acaba ahí. Podemos ver claramente que nuestro Señor Jesucristo era la respuesta y es la respuesta para nosotros. Era la respuesta de Salomón y es la respuesta para nosotros. Evidentemente, pues para algunos puede causar angustia de que la gente puede vivir con incertidumbre, pues sí, la muerte es como el final definitivo, pero ¿por qué pueden tener esa incertidumbre? Porque pues de algún modo siempre quieren conservar su naturaleza, quieren conservar sus obras, quieren conservar tal vez su riqueza, quieren conservar tal vez sus experiencias. Y por eso es que para algunos la muerte es preocupante, pero para nosotros la muerte debe de traer paz en el sentido de saber que viene lo mejor para cada uno de nosotros. Debemos de nosotros vivir no con miedo al futuro, sino con una certeza clara. No debemos de tener ansiedad por lo que ha de venir sobre nosotros, sino tener una claridad de que Dios está con nosotros y que Dios siempre tiene un mejor camino y un mejor propósito. Déjame decirte, familia, que lo que la gente puede ver con los ojos no es una visión completa, es una visión que se queda corta, porque el propósito de nuestra vida no termina cuando tú y yo pues acabamos de trabajar, no termina cuando tu tiempo de vida está en este plano terrenal. La verdad es que tú y yo tenemos una paz que es verdadera, que viene de saber que hay algo más de lo que hay aquí abajo. Y eso de saber que hay algo más solamente lo puede traer nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de vivir con una paz que de verdadmente como cristiano debemos tenerla como fundamento claro. Y es que la palabra de Dios en Filipenses 4:7, el apóstol Pablo nos habla y dice de una paz que sobrepasa que todo entendimiento. Y esa paz, familia, no es una paz que tenga que venir con una perspectiva que es del humano, sino que viene de parte de nuestro Dios. La paz no nos la vamos a poder generar nosotros mismos, que sea una paz que sea completa y eterna, sino tal vez, te repito, como lo decíamos al inicio de este estudio, puede ser una paz que es corta o momentánea, pero solamente con Jesucristo tú y yo podemos tener una paz
que va a sobrepasar todo entendimiento, en el sentido es de que cuando como cristianos no es de que no nos sucedan ciertas cosas o ciertas batallas que tengamos que afrontar y que pues de alguna manera pues nos pueden causar un poco de ruido en nuestro corazón, en nuestra mente, pero a pesar de que estas cosas puedan suceder en nuestra vida, pues no nos debemos de agüitar, porque sabemos claro que lo que tú y yo tenemos en este plano no es el todo es nuestro Señor Jesucristo y la eternidad que nos espera. Amén. También nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que da nuestro Señor Jesucristo no es como la que el mundo da. La paz que da nuestro Señor Jesucristo es eterna, es una paz que sobrevive a las tormentas de la vida, es una paz que sobrevive a las incertidumbres, que sobrevive a los problemas, e incluso es una paz que sobrepasa la muerte. Así que vivamos en esa paz. La pregunta es, familia, ¿dónde estás buscando la paz? ¿Dónde estás buscando poner tu paz? ¿En tus esfuerzos, en tu trabajo, en tus logros? Es fácil caer en esa trampa, en ese engaño como el mundo lo hace. Debemos de vivir únicamente en la paz que Dios quiere darnos, y esta paz no depende de lo que tú y yo vemos, sino es de lo que sabemos que hay más allá de este mundo. Así que, familia, hoy te invito a mirar más allá y no conformarnos con este plano terrenal. Debemos de ver más allá de lo visible. Debemos de encontrar esa paz en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo en algún momento hemos estado pasando por problemas, por situaciones y nos hemos estado viendo muy afligidos, es el momento de que dejes que Dios tome el control de tu vida, porque Él va a tener el control no solamente por un tiempo, sino lo va a tener por la eternidad. Dios es quien tiene el control de inicio a fin. Él es el alfa y el omega, el único que sabe claramente todo lo que es mejor para cada uno de nosotros, y el único que puede darte esa paz verdadera, esa paz que no se va a desmoronar, esa paz que no va a pasar, solamente es Jesús. Así que, en conclusión, familia, al igual que Salomón, tú y yo a veces podemos buscar respuestas, podemos hacernos preguntas sobre el trabajo en este mundo, pero la verdadera paz solo se encuentra cuando miramos más allá de este mundo, cuando cuando tú y yo dejamos que Dios obre en nuestra vida con un propósito eterno para cada uno de nosotros, y cuando dejamos que Él obre, entonces Él va a traer esa paz que trasciende todo entendimiento, y tú y yo debemos de vivir con esa perspectiva y con esa esperanza eterna, no sacándonos de onda por pensar en que entonces esto no es el todo. No es el todo, y no te debe de sacar de onda el considerar incluso que podemos morir. La pregunta es, ¿estás listo para ese paso? ¿Estás lista para ese paso? Si tal vez no estamos listos, es porque algo tenemos pendiente o en algo estamos fallando, y debemos de cambiar y considerar únicamente vivir para Cristo. ¿Quieres tener esa paz que sobrepasa todo el entendimiento? Entonces, vengamos a Él. Si gustas venir y conocer más de nuestro Señor Jesucristo, o tienes más preguntas referente a esto, comunícate al 22 11 11 31 17. Te lo repito, 22 11 11 31 17. Nos encantará conocerte. Si eres de la ciudad de Puebla, nos encantaría también saludarte. Así que, familia, pues esto ha sido el estudio del día de hoy, y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias por quedarte hasta el final de este estudio, y vamos a orar. Gracias, hermoso Dios, porque tú nos traes entendimiento, nos traes claridad, Señor, y gracias porque podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que va más allá de lo visible. Y gracias, Señor, porque siempre te preocupas y te ocupas de cada uno de nosotros. Y gracias, precioso Dios, porque tú siempre eres la respuesta, y porque tú, Señor, siempre, siempre, siempre nos amas, y podemos ver tu infinito amor en cada uno de nuestros días y en cada una de tus acciones hacia nuestra vida. En tu nombre oramos y te agradecemos por ese tiempo. Amén. Te amo, familia. Que Dios te bendiga. Bye, bye.